Bueno, de manera resumen rápido. Sí, el día de hoy vamos a ver este pues fuentes de tensión y corriente. Para eso, pues comienzo con una rápida introducción a qué es la corriente continua, corriente alterna, ¿sí? Hice el ejemplo de que si ustedes midieran con una batería y pusieran en su multímetro su tester, porque mucha gente le llama tester, no sé por qué, pero creo que es un anglicismo, tester. Sí, tester, que viene de testeador, o sí, muestreador. Entonces, bueno, miden con su multímetro y en el primer momento que lo midan les va a dar 9 volts. Pero conforme pase, no sé, a la hora van a medir 9 volts igual, a las 2 horas van a medir 9 volts igual y a las 24 horas que vayan midiendo les va a dar diferentes mediciones de la misma magnitud. Quiere decir que de manera continua les va a dar estos 9 volts. A esto se refiere con voltaje continuo, ¿sí? O voltaje directo. ¿Sí? Regularmente la corriente continua o corriente directa se refiere a esta invariabilidad en el tiempo de las mediciones. Puede ser corriente o voltaje, pero comúnmente los ingenieros lo llamamos corriente continua a ambos comportamientos o que son similes, ¿vale? Puede ser 0.1 miliamperes y pues este 0.1 miliamperes se va a mantener constante a lo largo del tiempo. Lógico, pasando el tiempo pues va a empezar a medir menos, ¿no? Porque la pila se va a acabar, igual va a empezar a entregar menos corriente. Pero técnicamente hablando, la corriente continua no varía en el tiempo. De igual manera, podemos medir en el contactor de su casa, de su proveedor de servicios. Aquí en México pues solo tenemos un proveedor, pero en Estados Unidos hay muchas compañías que surten voltaje y corriente, que surten energía a las casas, ¿sí? Entonces ese proveedor, en este caso pues no voy a decir el nombre, pero es una comisión federal. eh, Ese mismo proveedor aquí pues va a surtir ese mismo potencial. La toma puede ser de 110 o puede ser de 220. Ojo, pero ¿qué mide? Lo que puedo decirles de antemano es de que esa corriente, si la midiéramos con un multímetro, nos va a dar 110 nominal o 113, lo que mida en su momento. Pero se va a referir a que va a haber un voltaje cambiante en el tiempo, ¿sí? A 60 Hz. ¿Qué quiere decir 60 Hz? Que 70 veces en un segundo va a variar esto 60 veces, va a repetirse este ciclo positivo y negativo 60 veces, tan rápido que no lo vemos variar, ¿sí? Puede ser corriente o voltaje y medirá 110 volts. Aquí la cosa que les aviento, una screwball o como le llaman los beisbolistas, una bola ahí difícil de cachar es, ¿de verdad son 110 a 110? ¿Sí? O sea, ¿de verdad son 110 para empezar? ¿De verdad lo que está midiendo esto es voltaje de corriente alterna? ¿No mide RMS? ¿De verdad son 110 de positivo a negativo? Y si es así, ¿por qué no es 220? ¿Por qué no me marca 220? Esa es una duda, ¿no? Esa se las transmito y ustedes la van a responder en cuanto, pues, revisen. Si no, se van a quedar con la duda toda la vida. Ahorita lo importante nada más es definir que la corriente alterna, ¿sí? O el voltaje alterno es una corriente cambiante en el tiempo y a eso se refiere el término. La energía cambia porque si lo medimos en el tiempo 1 o al 0 segundos, vamos a medir 0, pues si lo medimos al 0.00.1 microsegundos, pues va a medir, no sé, 110 y al tercer tiempo va a medir, no sé, 50. Entonces esto va a cambiar, si se dan cuenta, esto cambia con el tiempo, cambia en medida de que cambiamos la medición. Y esto quiere decir que va alternándose de positivo a negativo, de positivo a negativo, y por eso se dice corriente alterna, alternante. De eso se trata. Existen otras fuentes de voltaje, o el voltaje se comporta de muchas maneras, o sea, la energía se comporta en los circuitos eléctricos electrónicos de muchas maneras y se analizan todos. Una manera de medir los transitorios son por voltajes exponenciales o corrientes exponenciales. En una escala logarítmica, o sea, logaritmo quiere decir que va avanzando por orden de magnitud. Vamos a poner por acá. Sí, va avanzando por órdenes de magnitud. Por órdenes de magnitud, este tipo de situaciones
Quiere decir que por orden de magnitud parecerá que incrementa lo mismo, pero cuando analizamos realmente lo que sucede cada instante de tiempo, vamos a ver que esta corriente se va incrementando vez con vez de manera no proporcional, de manera exponencial. Y si aquí había 10 volts, acá va a haber 17, y acá va a haber 29, y acá va a haber 36, y acá va a haber 70, y acá va a haber 110, ¿sí? Entonces, en el tiempo se va incrementando de manera exponencial a una razón de E a un coeficiente lo que sea multiplicado por el tiempo. Así se comportan las fuentes de voltaje exponenciales. Sí, hay muchas hay muchas formas de ver el voltaje y la corriente. A veces la corriente o el voltaje, porque estamos hablando a final de cuentas de energía, pues presenta diferentes variaciones. Por ejemplo, imaginemos que ustedes están alimentando un circuito con una corriente que tiene un offset. Eso es un concepto nuevo para ustedes, pero eso es un offset. Del vocablo, un ajuste fuera de referencia. Off, fuera, set, ajuste. ¿Sí? Y bueno, supongamos que tienen un offset de 20 volts y ustedes están operando un circuito, no sabemos qué circuito sea, pero ese circuito opera a 200 Hz, ¿sí? O sea, oscila 200 veces en un segundo, ¿sí? Y pues esto viene alimentado de la corriente de su proveedor de energía eléctrica, pero de repente, en este momento, miren, en este preciso instante, pues alguien se descuelga, alguien estaba soldando y de repente, o alguien tenía su casa conectada de manera ilegal y pues la red resiente que ya, o sea, y lo desconectan, no sé, llegan y le caen o no sé, y la red resiente un incremento de energía en el general de la cuadra, ¿no? Entonces, lo que podría haber sido algo curiosamente normal, algo que se comportase de esta manera, ahora cuando viene la variación, vamos a poner aquí variación, pues bueno, todo iba muy bien, feliz, pero en este momento les viene el cambio de corriente y les genera una variación medio curiosa, ¿no? Entonces aquí está con la variación y aquí el azul es sin variación, ¿no? Y vamos a poner atención no a la cosa fea rosada o la cosa fea azul que tengo aquí, sino vamos a poner atención al general del cómo se comporta. Y eso es lo que nos interesa. Fíjense bien, mientras el azul presentaba un comportamiento pues más o menos constante, ¿sí? El rojo, pues no lo es así. El rojo empieza a haber una variación exponencial en este tramo de tiempo, ¿sí? Si se dan cuenta, en este pedacito de tiempo experimenta una variación exponencial. Ya luego se vuelve a estabilizar, ¿sí? Entonces, esto es la variación, ¿no? Esa variación en la corriente, en el voltaje, porque puede ser corriente o voltaje, en realidad son ambas en la línea. Esta variación en el tiempo, pues miren, ya les puede hacer cualquier cosa. ¿Por qué? Porque la red eléctrica puede tener mucha gente, ¿no? Vamos a suponer que tenemos unos postecitos. Voy a pausar para hacer el dibujito. Bueno, esto es un dibujo medio feo de cómo se distribuye la energía a las casas, ¿vale? En realidad esta elongación no es positiva, sino es que cae por gravedad, no el cable, pero vamos a suponer que así funciona esta vez, ¿sale? Y las casas están, a final de cuentas, energizadas, ¿sí? Obvio que hay un transformador en realidad, y de un transformador, pues aquí se toman las dos, ¿no? De un transformador y va a las casas igual. Transformador, 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 y el transformador suple de energía a las casas, no es que realmente vaya directo de la línea, pero bueno, el caso es
que si alguien, no sé, por X o Y razón, o causa, motivo o circunstancia, se le corta la luz, o se le corta el suministro de energía eléctrica, pues lo que, si aquí se surtían 10 amperes, ¿sí? Y aquí venían consumiéndose 3, aquí 4, bueno, 3, ¿sí? Y en la línea de 10 amperes regularmente se consumían 10, pues ahora se están consumiendo 8. Y toda esa energía que venía se entregando por aquí, pues de repente ya no se entrega y entonces por un instante se regresa. Se regresa a diferentes lados. Bueno, esa variación es la que estamos viendo aquí. Por decirlo de algún modo burdo, ¿sale? Eso es lo que sucede cuando se va la luz o cuando hay variaciones de voltaje. Por eso es importante siempre tener los reguladores. Ya hablando de eso, entonces, pues puede haber corrientes exponenciales. Ya haciendo un resumen rápido. Entonces, la corriente puede ser directa, puede ser alterna, puede ser exponencial, cuadrado, hijo, exponencial. ¿Sí? La corriente directa regularmente no cambia, pero la corriente alterna sigue patrones bien establecidos. En este caso son tipos de corriente. Entonces estos tipos de corriente alterna oscilante se ocupan señales de prueba bien particulares. Por ejemplo, los dientes de sierra. ¿Sí? Este tipo de señales son de prueba regularmente y se ocupan para testear cómo se comportan los equipos. Seguramente esto siempre mide lo mismo, un voltaje definido. Sí, hijo, sí, voltaje definido. De ahí podemos tener también la corriente senoidal o cosenoidal. Esto sucede regularmente con la corriente que nos suministra nuestro proveedor de energía eléctrica. ¿Sale? Obedece a un voltaje que será igual a una amplitud por el seno o coseno de una frecuencia por el tiempo. Y si hay algún desfase, ¿sí? Si esta corriente va desfasada o tiene algún tipo de desplazamiento en el tiempo con respecto a una referencia definida, pues se dice que esta diferencia es un desfase, ¿no? Y la corriente senoidal, sí, la corriente senoidal y una fuente también, una fuente de prueba que regularmente es la señal cuadrada, ¿sí? O la señal a pulsos. ¿Sí? Esa señal de pulsos, pues es otra señal de prueba que se tiene mucho en ingeniería electrónica, eléctrica, mecatrónica. Y es una señal cambiante. Esta señal cambiante pues tiene valores bien definidos de potencial. Supónganse que esto es cuadrado porque mi mano siempre hace lo que quiere, ¿sí? Entonces, supongamos que tiene una amplitud aquí de 1 volt o 5 volts, ¿sí? Esta amplitud puede tener siempre el mismo valor y pues ya corresponderá a un voltaje en el tiempo que tendrá dos valores. De 0 al periodo a la mitad, o sea, la mitad del periodo valdrá de 0 al t sobre 2, va a valer una amplitud, y de 0 al periodo completo, bueno, de t2, de la mitad del periodo, una amplitud, ¿no? Y la mitad del periodo al periodo completo va a valer 0, ¿no? Entonces esto tiene dos valores. Qué feo escribo. Sí, esto va a tener dos valores. Y regularmente sucede, ¿no? Un poco menos común es la fuente exponencial. ¿Sí? Y regularmente esto tiene que ver con funciones trascendentales. ¿Sí? Sí, y esas funciones trascendentales regularmente son logarítmicas o exponenciales. Que en el papel, pues básicamente se parecen mucho. Entonces,
¿Cómo lo ejemplificamos en un circuito? Vamos a platicar entonces rápidamente de algunos conceptos importantes, ¿no? Ya vamos a hacer unas precisiones para estas instancias. Vamos a hacer precisiones importantes. ¿Sale? Precisiones importantes. Importante, ¿qué es un circuito? Circuito es una trayectoria cerrada, ¿sí? ¿Sí? Es una trayectoria cerrada. Y esa trayectoria cerrada hace que lo que sea que analicemos sea un circuito. Por ejemplo, ¿sí? La trayectoria que tiene un circuito de Fórmula 1, ¿no? Este circuito de Fórmula 1, pues lógicamente los carritos, ¿sí? Que son deportivos aquí, todos bonitos. Es un carrito, aunque no me crean, aquí es un carrito. Ese carrito pues tendrá que recorrer una trayectoria cerrada, ¿sí? Este es un carrito de Fórmula 1. Bueno, pues los circuitos, hay circuitos hidráulicos en los que hay una bomba, que, ¿cómo se hacen las bombas? Ah, ok. Hay una bomba que surte agua a una tubería, ¿sí? Esta tubería tiene algunas válvulas, ¿sí? Que obturan, van a la succión de esta bomba, ¿sí? Esta bomba pues en realidad aquí está la bomba. Ay, me salió todo chueco. Ahora sí. Aquí está la bomba. Y aquí se encuentra ¿sí? Aquí se encuentra el agua fluyendo, ¿no? Entonces es un circuito cerrado. Los circuitos cerrados tienen esa magia, ese misticismo de que permiten analizar condiciones regularmente constantes. Entonces también se podría tener la misma batería, ¿sí? La batería que veníamos pensando desde hace rato, ¿sí? La batería esta de una marca muy conocida, ¿sí? Y esa batería puede energizar pues algunos foquitos, ¿sí? Algunos foquitos en una trayectoria cerrada, ¿no? Estos foquitos pues, lógicamente van a prender cuando haya suficiente energía y pues esto representará el fluir de una corriente eléctrica a través de sus terminales. Esto es un circuito. Nosotros vamos a tratar con circuitos, ¿sí? Solamente que pues este es un circuito de carreras. Este es un circuito hidráulico. Y este es un circuito eléctrico, ¿sí? Las soluciones que daremos van a ser eléctricas. Ya los civiles, los de aerodinámica definirán soluciones en carreras y los ingenieros mecánicos, mecatrónicos, los ingenieros civiles ya darán soluciones hidráulicas, ¿no? Entonces, para ese tipo de cosas, sí, es importante saber el concepto de circuito. Cada circuito, vamos a pensar un poquito más a fondo, ¿sí? Para este tipo de cosas, cada circuito estará energizado por un tipo de fuente. Y pues bueno, vamos a platicar de la fuente de corriente directa. La fuente de corriente directa regularmente está ejemplificada por un elemento circuital de esta manera, ¿sí? El positivo y el negativo. Por el positivo hace la entrega de la corriente, la fuente por convención. Y bueno, tendríamos, estos son los símbolos con los cuales se ejemplifica, la corriente, bueno, el voltaje directo, ¿no? El voltaje alterno
se ejemplifica de esta manera, ¿vale? Vamos entonces a poner aquí que son fuentes de corriente directa. Voltaje de corriente directa, aquí hay voltaje de corriente directa, este es voltaje de corriente alterna, ¿sí? Y pues igual, podríamos verlo así, también hay fuentes de corriente, bueno, este es voltaje de corriente alterna, hay voltajes y también hay corrientes que se ejemplifican así. Esto que ven aquí, que no se ve bien porque está de dibujo feo, es una flecha, ¿sí? Y bueno, esta es una fuente de corriente alterna. Cuando tiene un gusanito que la atraviesa. Cuando la flecha no tiene gusanito o un símbolo de señal senoidal, esta es una fuente de corriente directa. ¿Sale? También tenemos para este tipo de menesteres fuentes dependientes. Pero para este caso, bueno, vamos a ponerlo. Las fuentes dependientes se ponen mediante rombos. Las fuentes pueden ser de corriente o pueden ser de voltaje. Estas fuentes de corriente dependientes, como su nombre lo indica, quizá dependan de otros valores. Entonces, esta es una fuente de corriente directa, pero puede tener un valor, ¿sí? Vamos a poner aquí igual a 6 veces el voltaje en una resistencia, ¿no? Y entonces la corriente vale 6 veces el voltaje en una resistencia. Entonces aquí puede valer 1 ampere, aquí puede valer 6 amperes, pero en este tipo de casos va a valer un valor que depende de otro valor. Por eso se llama así. Voltaje de corriente directa, ¿sí? Regularmente así se especifican. Y por último, pues nada más hacer la precisión, ¿no? De igual manera, pues cuando sean de corriente alterna, pues estas fuentes dependientes van a estar atravesadas por un simbolito de gatito, bueno, perdón, de gusanito. Esta flechita va a estar atravesada por un simbolito de gusanito. Igual la fuente de voltaje de corriente alterna tendrá un símbolo de esta senoide que implicará que es de corriente alterna. ¿Sale? Entonces, vamos a la materia. Yo les recomiendo mucho este libro. En español, la edición en español softcover salió chafísima. Un montón de errores. Pero la softcover de la edición 9 salió muy buena. Me gusta mucho. Entonces se lo recomiendo. Vamos a hacer un ejercicio. No sé dónde lo tengo, pero... Ya eso es lo que hemos visto hoy, pero ya eso nos aburre. Vamos a hacer este ejercicio. Voy a copiarlo ahí en la... El ejemplo dice, encuentre la potencia absorbida por cada elemento del circuito. Entonces, pues vamos a buscar la potencia que absorbe cada elemento del circuito. Entonces, pues rápidamente podemos determinar algunas cositas de aquí, ¿no? Primero, acuérdense de lo que vimos en la clase pasada, ¿no? Lo importante es por dónde entra la corriente. Entonces, la potencia, vamos a llamarle elemento 1, elemento 2, 3, 4 y 5. Hay 5 elementos de circuito. ¿Sale? Entonces vamos a ver el elemento 1. El elemento 1, pues la corriente le entra por aquí, ¿no? Entonces queda menos 8 volts. Bueno, en este caso la potencia del elemento 1 van a ser menos 8 volts por 7 amperes. La potencia del elemento 1 va a ser 7 por 8, 56 watts. Muy fácil, ¿no? Luego vamos a ver el elemento 2, la potencia del elemento 2. Esa corriente pues va a entrar por aquí, miren, entra por aquí, por el positivo. Entonces son 8 volts, 2 amperes, son entonces 16 watts. ¿Ven? Muy papa, ¿no? Pensemos en el tercero, ¿no? El tercero, ojo, tiene menos 12, ¿no? Y la corriente entra por el negativo, entonces la potencia del elemento 3 va a ser igual a 5 amperes.
O bueno, menos 12 si quieren verlo así. ¿Es positivo quién? El 12 no entra, el 12 es un potencial que ya está en el elemento. La corriente entrará al elemento por la terminal que tiene este signo, ¿no? Que entonces estamos hablando de que es este punto y este punto. Medidos con un multímetro, este punto y este punto dan menos 12 volts. ¿Sale? Entonces es la terminal por la que entra. Entra por esa terminal. Va a determinar el signo del voltaje que usas en la fórmula de la potencia, ¿no? Muy bien. Y bueno, eso ya son aquí 60, ¿no? Watts negativos, porque pues obviamente son negativos, ¿no? Vamos al elemento 4, ¿no? El elemento 4, pues la energía o la corriente entra por aquí, ¿sí? Estamos a darnos cuenta intuitivamente ya. La corriente viene por aquí y por aquí se divide una por acá y otra por acá. De ahí viene por aquí, miren, la corriente sale del elemento porque no se la come toda. Está cerrado el circuito. Y miren, la corriente va al elemento 4 y al elemento 5. El elemento 4, miren, va a recibir esta corriente que entra por la terminal positiva. La potencia del elemento 4 es igual a ¿qué? A 20 volts y una corriente de 8 amperes. ¿Sale? Y esto es igual a 160 watts. Vamos con la potencia del elemento 5. Voy a ver qué feo 5, Dios mío. La potencia del elemento 5, pues bueno, la corriente, no sabemos qué corriente es, pero miren, la corriente dice que vale 0.25 Vx, así que va a ser 0.25 Vx, ¿sí? Y entra por la terminal positiva, que en este caso es 20 volts, ¿no? Hasta ahí no sabemos qué onda, ¿va? Déjenme tomar un poquito de agua. Entonces, en este elemento entra por aquí, por el positivo. Entonces son 20 volts positivo y 0.5 Vx. Pero ¿qué onda con Vx? ¿Qué es Vx, no? Entonces vamos a pensar en este asunto. Miren, Vx está medido de negativo a positivo. Y aquí los 12 volts están de negativo a positivo. Quiere decir que podemos hacer una igualdad. ¿Por qué? Porque están medidos en del mismo sentido, solo que Vx tiene signo negativo y 12 volts tiene signo positivo, o sea que menos Vx es igual a 12 volts, ¿no? De donde Vx es igual a menos 12 volts. Y ya tenemos algo aquí. ¿Por qué? Porque tenemos la potencia del elemento 5, va a ser igual entonces a 0.25 por menos 12 volts por 20 volts. ¿Sí? En este caso no, vamos a quitarle los volts porque pues ya es un valor del que depende. Repetimos. La fuente está medida, bueno, este elemento, este cuadrito, está medido de estos dos puntos, o bueno, eso da a indicar, y da una medición de positivo a negativo, bueno, de negativo a positivo, y los 12 volts son de negativo a positivo. ¿Te das cuenta? Están en el mismo lugar. Entonces, tenemos 12 volts de un lado y tenemos menos Vx del otro. Entonces, establezco una igualdad, menos Vx de un lado, 12 volts del otro. Como me interesa el Vx positivo, pues solamente despejo el signo negativo, ¿no? Y ya. Esto me va a dar igual entonces a 20 por 0.25 por 12 menos 60 watts. Y vamos a hacer un balance, ¿no? Aquí de este lado del elemento 1, 2 y 3 me da como resultado 56 menos 60 menos 16 me da 132 watts negativos. Y acá de este lado, vamos a ver, nos sale menos 60 más 160
100 watts. En el papel, la potencia absorbida debe ser igual a la potencia emitida. Aquí nos salió así. ¿Quién sabe por qué? Supongo que tiene que ver con el desempeño de la fuente de corriente dependiente. Ah, no, siempre da entonces, siempre da. Corrijo. Bueno, iba a ser medio extraño. Sí, sí. Gracias, Frine. Y eso que lo hice con calculador, imagínense si lo hubiera hecho así mentalmente. Entonces, bueno, si se dan cuenta de la corriente emitida, o en este caso es corriente absorbida, recuérdenlo, ¿no? En realidad no es corriente, es potencia. Estamos en watts. Potencia absorbida. ¿Sí? Y esta es potencia entregada. Si se dan cuenta, pues es igual, ¿no? Y eso es lo que debe ser siempre. Y pues bueno, una vez más gana el bien. ¿Vale? Y siempre debe ser igual. No olviden suscribirse al canal, no olviden dejar su like. Necesitamos 100.000 suscriptores y nada más llevo 2.000. Así que inviten a todo el mundo. Hasta pronto.